Estimados alumnos, vamos a ver el módulo de elaboración de layout. Este punto está orientado a brindar las facilidades necesarias para el diseño de la ubicación física de las áreas, que es un punto importante de la operación desde el punto de vista que permite optimizar flujos, permite también tener una función comercial en algunos tipos de servicios, de lo que se quiere es incentivar o lograr maximizar la oportunidad de ventas a través de lo que le llamamos la venta inducida. Y para ello vamos a desarrollar una de las técnicas que es la optimización del flujo total o del desplazamiento total. Como podemos observar, un proceso puede generar una serie de interacciones entre clientes y servidores o clientes y personal, pero también genera una serie de tránsitos si es que la instalación es medianamente grande. Entonces, normalmente cuando uno estudia un proceso operativo desde el punto de vista interno y quiere optimizar costos, lo que se trata es minimizar los desplazamientos. De esta manera, el desplazamiento, que es considerado uno de los puntos de pérdida de valor bajo el concepto Lean, se trata de reducir localizando áreas que tienen mucho flujo entre ellas de manera cercana. El concepto de juntar áreas que tengan excesivos flujos o que tengan flujos considerables justamente está orientado a minimizar los desplazamientos. Por otro lado, como podemos ver en la diapositiva, existen otro tipo de servicios donde lo que se quiere es que el cliente sienta que las instalaciones tienen un orden lógico donde normalmente yendo hacia un centro o lugar, como puede ser en este caso la zona de las piscinas, yo puedo encontrar todas las instalaciones cercanas o relacionadas a la piscina cerca, de tal manera que también el flujo o el desplazamiento sea pequeño. Pero si hablamos, por ejemplo, de una tienda por departamentos, un centro comercial, yo trataré de generar la mayor cantidad de flujo entre las tiendas para generar el impulso de compra. En ese caso, lo que trataré de hacer es inversamente es lograr que el flujo sea el mayor posible, inverso al caso anterior, que el flujo sea el menor posible. Cuando hablamos del concepto de layout, buscamos diferentes tipos de ubicaciones o motivos por el cual generar la ubicación, como por ejemplo en la zona de las cocinas de los restaurantes, la reducción de riesgos de salud o de contaminaciones cruzadas es un elemento o un criterio importante para decidir cómo ubicar las áreas. Por otro lado, desde el punto de vista de costos, la simplificación de procesos es un punto también importante. El incremento de productividad y la producción, la disminución de retrasos en la producción de servicios. Imagínense, en un restaurante los minutos es muy importante, la productividad de la cocina también va a generar un uso adecuado. El uso del espacio, sobre todo en aquellos lugares donde el metro cuadrado es muy costoso, la reducción de manipulación de bienes y la flexibilidad en el ajuste de los cambios de condiciones son varios de los elementos que me permiten generar un layout adecuado. Bajo los principios que tenemos para estos elementos, hablamos, por ejemplo, del principio de la integración total, donde la idea es que se busque que todos los recursos estén integrados coherentemente, donde la relación entre las áreas sea homogénea, se busque de que la distribución permita un flujo constante, no se busque vacíos, y para ello puedo también utilizar el principio del mínimo recorrido, que es uno de los que más vamos a utilizar en el concepto de la declaración de flujo, el principio del flujo óptimo, el principio de la seguridad y satisfacción del cliente para buscar las menores cantidades de desplazamientos posibles, sobre todo cuando el cliente siente de que el generar desplazamientos le es una pérdida de valor. Principio de la flexibilidad, que nos permite adaptar el concepto de los cambios. Si yo tengo una instalación muy inflexible,
lo que va a generar es que no voy a poder adaptarme entre situaciones donde yo, por ejemplo, tengo un incremento de demanda, donde tenga que adaptar mis áreas para poder atender ciertos requisitos o ciertos servicios. Y el principio del espacio cúbico es uno de los elementos también importantes donde se quiere optimizar. Una de las técnicas más importantes para hacer esto es diseñar lo que se llama comenzar solamente por el concepto de flujo. El flujo trata de medir la cantidad de personas que se desplazan entre un área y otra. Comencemos solamente con el concepto de flujo, medir la cantidad de personas que se desplazan de un área a otra. En este caso, por ejemplo, si yo miro el flujo y veo las áreas, les he puesto unas letras a la izquierda, A, B, C, D, E y F, y abajo están los significados de cada área. Este es el dibujo de un parque temático de aguas, donde veo la cantidad de personas que van de la atracción A hacia la atracción B, de la ballena asesina, hacia los leones marinos. Yo veo de A hacia B van 7 personas y de B hacia A, que está en este lado, van 8 personas. En este caso, si yo quiero medir el flujo total entre A y B, sea de ida o de vuelta, el flujo total va a ser la suma de ambos y esto me da esta nueva matriz de la derecha, donde de A a B veo que ahora de 8 a 7 generaré 15. Entonces, en este caso, la matriz de la derecha o la matriz de flujo, únicamente la matriz de flujo, es aquella que suma las distancias totales entre dos componentes. En este caso, de A a B y de B a A suman 15. Como podemos también ver, yo puedo ver la ubicación de A a C. De A a C es 20 más 10, que están acá, de A a C 20 y de C a A 10, me da un total de 30. Entonces la matriz de la derecha muestra los flujos totales. Una vez que yo ya tengo los flujos totales, lo que hago ahora es optimizar únicamente la distribución de flujos. Todavía no considero en este punto las distancias reales, únicamente considero el concepto de flujos. En esta diapositiva vamos a utilizar la técnica denominada de coordenadas o de planos cartesianos para distribuir las áreas. Obviamente en un área real no es una cuadrícula como se puede mostrar acá con puntos, sino puede tener diferentes formas, inclusive puede ser rectangular, puede ser triangular, puede tener diferentes formas según el área del terreno. Aquí lo que se quiere ver es solamente ubicación relativa. Para eso comienzo ubicando cada área en una cuadrícula, como lo veo acá, donde pongo las letras ubicadas únicamente uno al costado del otro en una cuadrícula similar a esta, donde tengo un eje horizontal, segundo eje horizontal y 3 ejes verticales. En este caso, vamos a considerar para este tipo de procesos que solamente distancias se van a generar en aquellas ubicaciones no contiguas. En aquellas ubicaciones no contiguas van a ser las únicas que van a generar el concepto de distancia. Entonces, las únicas ubicaciones no contiguas, en este caso, van a ser AC, que es la que tiene las líneas punteadas, AF, que es la otra que tiene las líneas punteadas, DC y DF. En este caso tenemos solamente distancias entre las no contiguas y esa distancia por default le vamos a multiplicar por 2. Vamos a considerar un factor de castigo de 2. Esto es indistinto porque
puedo utilizar un valor de 3 o 4, igual finalmente solamente va a considerar aquellas que no estén continuas. Entonces, el flujo por distancia, en este caso haciendo la distancia un valor teórico, la distancia va a ser AC, dado que está entre A y C. Tengo AF, CD o DC y DF. Como habíamos visto en el anterior diapositiva, AC tenía 30, que está acá. Aquí están corrido las letras, ese es AC, eso es 30. Aquí solamente se han corrido. Vamos a arreglarlo. Okay. AC es 30. AF, que está aquí, es 6. DC, que es 20, que se debe buscar. Siempre busquemos por la letra de menor, en este caso sería CD, sería 20. Y finalmente, la última distancia es DF, que está aquí, que sería 6. Como vemos, estos serían los únicos flujos y se le multiplica por 2. Y esto me va a dar la suma de estos elementos, me da el total de la distancia que yo estoy buscando. En este caso, esta distribución al azar de poner A, B, C, D, E y F me da 124. Si lo que yo quiero es minimizar el flujo, lo que yo voy a encontrar en este punto es que puedo hacer diferentes movidas para tratar de minimizar mis flujos con el objetivo de ir reduciendo. Si yo quiero minimizar los flujos, deberé poner las de grandes distancias o las de grandes flujos uno al costado del otro. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, una actividad que tiene gran distancia, la más alta, más alto flujo es BD, que tiene 40. Entonces yo debería tratar de poner B y D lo más cercano posible y veo que B y D aquí están cercanos. No me conviene moverlo en el flujo inicial A porque no genera distancias. El segundo de 40 tengo a AC y tengo a DE con 30. Entonces si veo acá, si AC sí estaban lejos en el flujo inicial, aquí lo estoy viendo en el A, en el flujo inicial, lo pondré el C arriba para que esté cerca con el A, con lo cual inmediatamente me genera que no hay una distancia y se genera una nueva combinación de valores, nuevamente siendo solamente distancias aquellos que no son contiguos, como en este caso sería CD, que es 20, AB no generaría porque está continuo, pero CE sí generaría porque no está continuo. CE, que está acá, sería 16. Y así con cada uno de los puntos llego a sumar 96. Esa sería una primera opción. Si sigo buscando optimizaciones, puedo darme cuenta que me conviene subir a A aquí arriba y bajar a C para que no exista el flujo CD, que es el más alto de estos. El más alto es 20 por 2, 40. Al eliminar eso, me genero otro flujo nuevo, donde ahora el más alto es AE, que está aquí, y este AE me genera 30. Así sucesivamente puedo ir moviendo y encontrando que el flujo óptimo, solamente considerando flujos y distancias constantes, que es en este caso estamos utilizando el factor de 2, vamos a encontrar que la optimización para la distribución, en este caso va a estar poniendo el layout de esta manera: A, C, D, F, E, B, donde genero 4 flujos y los 4 flujos multiplicados por 2 me da solamente un flujo por distancia de 58. En este punto
Esta es la primera técnica que vamos a presentar en este capítulo y solamente utiliza el concepto de flujos como único punto inicial.